Bueno, hola a todos y todas. Vamos a ver aquí en Poder Energético, a ver qué es lo que nos quiere decir hoy nuestra persona especial. A ver qué nos dice hoy, qué nos depara hoy nuestra persona especial, qué piensa, qué siente, qué va a hacer nuestra persona especial. Pensar todo en vuestra persona especial. ¿Qué piensa, qué siente, qué va a hacer? ¿Qué mensaje nos dan hoy? Ya están aquí saltando. Vale, madre mía. ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer? Bueno, empezamos. Aquí me están hablando de que es una persona que te siente, que tiene mucho amor por ti, no para de pensar en ti, está siempre, vamos, 24/7 pensando en ti. Te desea muchísimo y está equilibrado, equilibrada contigo, ¿vale? Hay cosas que hay problemas, aunque piensa mucho en ti, tenéis conflictos y tenéis problemas, pero es sobre todo más de su cabeza. Son todo cosas más de su cabeza. Él se crea sus miedos, sus inseguridades, él se lo crea todo. Y eso le hace llegar a conflictos y a darte migajas. Aunque le gusta estar contigo y quiere estar contigo y quiere ir paso a paso, poquito a poquito, pero esos conflictos y esas inseguridades lo que hace es que nada más que le da migajas. Así que tiene que pensar esa personita especial, tanto hombre como mujer, que las cosas hay que ir poco a poco, sí, poco a poco, y no abrirse en canal, no abrirse en canal y darlo todo, pero mirar también por uno, ¿vale? Tienes que mirar por ti, por tu amor propio, tienes que mirar por tu amor propio, quererte, valorarte, ¿vale? Para no caer en conflictos. Y sobre todo estas peleas mentales que uno tiene, ¿sí? Todas estas peleas mentales que tiene, que lo que te hace es llegar a dar esas miserias, ¿no? A dar lo poquito, muy poquito de uno, ¿vale? A ver, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Vale? Efectivamente es una persona que te ama con locura, vamos. Vamos, quiere ir a por ti todas a todas. Está locamente enamorado de ti. Se ve que es una persona más joven que tú o más inmadura, también puede ser. Más joven, más inmadura, pero que quiere amor. Es lo que siente es mucho amor. Siente mucho amor hacia ti. Siente mucho amor. Siente mucho amor. Pero esas peleas, esos conflictos emocionales, le hace no ver de verdad lo que hay entre los dos, ¿no? Y se mete en su mundo. Autorreflexión por todos estos problemas mentales, como había dicho antes, ¿no? Por todos estos boicots, ese boicot que se crea esta persona. Se crea mucho boicot. Cuando en verdad puede haber maravilla, vamos. Puede ser maravilloso todo. Puede ser todo maravilloso, pero se crea, se auto boicotea.
muy materialista. Es una persona también muy materialista. Piensa más en tener que en tener material, cosas materiales, que personal. Todo esto le crea muchos conflictos, tanto a él como a la persona que esté con él, ¿no? Sabe que perfectamente puede tenerlo todo y puede celebrar esa victoria, puede celebrar todo lo que ha cosechado, porque en verdad tiene a esa persona que le ama, que la adora, que la quiere, que es puro amor con esa persona, pero tiene que sacar de su cabeza esos conflictos. Esos conflictos. La cosa lo hará poco a poco, la hará poco a poco porque la ama, la quiere, la adora. La cosa la hará poco a poco, pero le va a costar porque va a ir lentita la cosa. Es muy materialista y no piensa de verdad en esa persona, en lo bien que lo pueden estar pasando juntos, ¿vale? Se come mucho la cabeza, le da muchas vueltas a la cabeza, ¿sí? Una persona que lo da todo, lo abre todo, lo da todo, pero también le da muchas vueltas a la cabeza. Cuando puede tenerlo todo, ¿no? Él solo o ella sola se auto boicotea. Bueno, piensa, que siente, que va a hacer, que piensa, que siente, que va a hacer. Sí. Tiene mucha fantasía, piensa todo el rato en ti, quiere estar contigo todo el rato, piensa en viajar, en hacer, en vivir contigo, no quiere soltarte, no te quiere soltar porque sabe que eres lo más para esa persona, eres lo más para esa persona, eres lo más. Él, vamos, vamos, es que vive los vientos por ti, es que no puede pensar otra cosa nada más que estar contigo, quererte, amarte. Se tomará las cosas ya de otra manera, sí, porque quiere esa familia, quiere esa reconciliación, quiere amor puro y duro. Y en la base se ve aquí el 7 de oro. ¿Qué quiere decir? Pues que al final pues cogerá esta persona todos esos conflictos que tiene en la cabeza, los cogerá y los irá dejando poco a poco, esos miedos, esas inseguridades, irá aprendiendo tanto esta personita como tú, la persona consultante, en que hay que mirar también, aunque sea corazón y razón, pero hay que mirar también mucho por el corazón, por todo esto que se ama, que se siente, ¿no? Porque en verdad hay muchísimo amor y es un amor por destino, ¿no? Y esta persona va a ir a darte todo el amor del mundo, porque es una cosa que ya se ha cosechado, ¿no? Es ese amor, todo esto que se ha cosechado y que se va a lograr, se logra. Así que tenéis que estar contentos porque al final, aunque ha habido muchos conflictos mentales, ha sido mentales, pero vuelve a ti, vuelve a darte todo ese amor, vuelve a quererte, vuelve a tener mm, esa unión tan bonita, vamos, es fantástica, fantástica esta tirada. O sea, tenéis que estar muy, pero que muy contentos. ¿A qué nos dice el oráculo de la sabiduría? ¿Qué nos dice el oráculo de la sabiduría aquí? ¿Qué nos dice el oráculo de la sabiduría? ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué mensaje nos da el oráculo de sabiduría para estas personitas? A ver. Todo
todos estas, y el 22, o sea, número maestro, todas estas reflexiones, esto viene por ley divina, o sea que esto os tenía que pasar porque tenéis que aprender los dos, ¿vale? Tenéis que aprender los dos. ¿Mm? Es tanto beneficioso para uno como para otro. Hay que meditar mucho las cosas. Antes de actuar hay que pensar. Antes de decir cosas hirientes o que no están bien, tanto como para uno como para el otro, hay que reflexionar y parar un poquito. Hay que parar un poquito, ¿vale? Hay que parar un poquito. El oráculo de sabiduría, ¿qué mensaje me da? Y que cuando uno tiene, ¿vale? Cuando uno tiene esa ilusión por esa pareja, que sabes que va bien, que aunque haya conflictos, aunque haya mucha inseguridad, tienes que ir a por tus metas, a por lo que de verdad siente tu corazón y quiere. Da igual lo que digan los demás, lo que piensan los demás, hay que pensar en uno mismo. También valorarse, ¿eh? Hay que valorarse mucho, ¿vale? Hay que valorarse mucho, hay que meditar y mirar a ver de verdad si merece la pena, si no merece la pena, estos conflictos, estás con una persona que mentalmente está que sí, que no, que sí, que no. No, hay que hablar, hay que reflexionar y hay que ir detrás de tus metas. O sea, si tú quieres esto, lucha, lucha por él. ¿Sí? Si quieres, lucha. Porque seguro que te vienen cosas preciosas. La vida son experiencias, hay que vivirlas. No se puede uno estar en la casa esperando a que te lleguen las cosas. No. ¿Ves? En la base me pone nueva vida. Nueva vida luchando por tus metas y luchando por todo lo que uno quiere. Tiene un renacer. Va a su renacer, tanto espiritual como personal, y hace que viva otra experiencia buena ya, porque todo esto es aprender, ¿no? Pero que son cosas que ya lo sabíamos, es como recordar. Recuerda que esto era así, recuerda qué tal, porque se nos olvidan las cosas. Bueno, vamos a ver para qué horóscopo, letras, números de la suerte, todo está más dirigida a esta lectura. A ver. Las letras, la S, los números, el 9, ¿sí? Letra D, la O, la V, tanto nombres como apellidos, como lo llaméis, la L o y la Y, la Y, la T, esto va para Cáncer también, el número el 1, vamos a ver si salen más horóscopos. Vale. La X, admiración de qué os admira de esta lectura, qué es lo que os llama más la atención. La P, la A. Bueno, deciros que también hay muchos signos de tierra, de fuego y de agua, por supuesto, ¿no? En esta lectura. Muchos signos. O sea, las letras, ya sabéis, o los números de la suerte, el 9 y el 1. 9 y 1, 10, que es la, vamos, totalidad, todo. Y cerramos un ciclo y volvemos a otro, ¿vale? ¿Y qué mensaje nos dan los guías? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje nos dan los guías? Decidme qué mensaje. Uf, son muchos mensajes. A ver, uno más. ¿Qué mensaje me dais? Los guías para esta personita, a los consultantes.
La felicidad está en las cosas que no planeas, en las que no ves venir. Hmm, No hay que ir tampoco mucho a por algo. Muchas veces vienen sin esperarla. Al dar a las personas el poder de compartir, hemos hecho del mundo un lugar más transparente. La fragilidad del cristal no indica debilidad, sino calidad. Es como decía, que sois súper valerosos, que no se os olvide, valerosos y valerosas, ¿vale? Sois diamantes en bruto. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar esta lectura. Espero que os haya gustado, que le deis un like al canal, que os suscribáis para que así veáis más lecturas que se irán subiendo. Y entonces, daros las gracias por escucharme, por estar conmigo, por compartir conmigo este camino de la vida y que os quiero mucho. Y muchas gracias. Me dijeron, Ru, eh, haz el canal, un canal, porque le echas las cartas a tanta gente, hazlo para que todo el mundo más comparta, lo vea. Y bueno, aquí está para todos vosotros. Gracias.